Buenos días, jóvenes. Disculpen la tardanza, tuve un problema con el auto. Bien, vamos a continuar entonces con, nos habíamos quedado ya habíamos visto los, los estados de la materia, habíamos visto pues también propiedades de los líquidos y también propiedades coligativas de las soluciones, ¿no? Y todo esto se había evaluado en función de la naturaleza de las fuerzas intermoleculares y en función de los factores externos que afectan las propiedades, pues, ¿no? De los líquidos, por ejemplo, ¿no? Cómo se afecta la tensión superficial, cómo se afecta la viscosidad, porque los líquidos tienden a tener la forma esférica en sus gotas, la capilaridad o acción capilar que se produce de manera espontánea, los tipos de meniscos, ¿no? Este es un menisco en este caso, menisco cóncavo, ¿no? Y acá el otro que es el menisco, en este caso, el menisco convexo, ¿no? Y eso ustedes ya saben a qué se debe, pues, ¿no? La competencia de fuerzas de adherencia versus las fuerzas de tensión, en este caso las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y tenemos maneras de cómo medir la viscosidad. Acá comparando, por ejemplo, la viscosidad del agua, del aceite de goma, del alcohol de goma, el etilenglicol que tiene dos grupos OH, y el aceite vegetal, ¿no? Entonces, de tal manera que ahí se ve que en ese tubo neumométrico, podemos decir así, donde todos los líquidos están a la misma altura, ¿no? Al mismo nivel. Entonces, todos están al mismo nivel. Y luego vemos, pues, que se desplazan de manera diferente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí, ¿quién fluye más rápido? El agua, después sigue el alcohol de goma, el etilenglicol, el que tiene dos grupos OH en los carbonos, y acá el aceite vegetal. Como se dan cuenta, el aceite vegetal se desplazó menos, entonces por eso es que hay menos volumen desplazado, porque es un líquido muy viscoso el aceite vegetal, ¿no? Bueno, y acá bueno, no está insertado el video, pero era igual al experimento de las canicas, ¿recuerdan? El experimento de las canicas que se probaba en diferentes líquidos, ¿no? Y las canicas, pues, son más lentas en el líquido sin duda más viscoso, pues, ¿no? La evaporación, proceso espontáneo. Recuerden que se forma un vapor saturado cuando la velocidad de evaporación se hace igual a la velocidad de condensación, como tenemos acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Repasando conceptos, ¿no? Entonces, en esta zona de acá tenemos que la velocidad de condensación igual a la velocidad de evaporación, por lo tanto, en este momento tenemos lo que se llama acá, tenemos un vapor saturado que está en equilibrio con la fase líquida y por lo tanto, como tal, ejerce una presión absoluta, la cual es independiente de la altitud, ¿no? Y por lo tanto, si no cambia la temperatura, esa presión del vapor saturado va a ser constante, ¿no? Acá viendo la ilustración de la presión de vapor saturado, que habíamos dicho que es una propiedad intensiva, por lo tanto la cantidad, mientras no cambie la temperatura, la presión de vapor saturado será la misma, siempre y cuando haya el equilibrio líquido-vapor, ¿no? No importa qué cantidad de masa haya, pero al final, si la temperatura es constante, entonces esa presión de vapor saturado se hace constante, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no importa qué cantidad de masa de agua haya, en equilibrio con el vapor, es independiente, ¿no? De la masa. Por lo tanto, decimos la presión de vapor saturado es una propiedad intensiva. ¿Qué va a aumentar? ¿Cuándo aumentará? Aumentará cuando también
estemos aumentando la temperatura, por ejemplo, acá por calentamiento, ¿no? Eso ya se ha visto gráficamente. Y acá lo que veíamos es una gráfica entre el éter etílico, que tiene una ebullición de 34,6 grados Celsius, un punto de ebullición, el alcohol, que tiene un punto de ebullición normal, 78,5 grados Celsius, y el agua, 100 grados Celsius de temperatura de ebullición normal, ¿no? Es lo que quiere decir normal BP, ¿no? B de boiling y P este, de point, ¿no? Point, de punto. Punto de ebullición normal sería la lectura al revés en castellano, ¿no? Empezando desde atrás. Punto de ebullición normal, BPPBN, ¿no? ¿Por qué punto de ebullición normal? Porque se mide a nivel del mar, pues, ¿no? Donde la presión atmosférica vale un 760. En este momento, cuando la presión de vapor saturado se hace igual a una atmósfera, a nivel del mar, decimos, hemos determinado el punto de ebullición normal. Y es la intersección, pues, ¿no? ¿Cómo lo determinamos? Por la intersección a esa presión de vapor saturado, ¿no? Acá, ejemplos de la tabla de presión de vapor saturado para el agua, ¿no? A diferentes temperaturas vemos que para el agua, a mayor temperatura también aumenta la presión de vapor saturado, pues, ¿no? Aumenta la presión de vapor saturado. Acá también viendo cómo cambian para sustancias que son semejantes, por ejemplo, entre los halógenos, que son moléculas diatómicas, el peso molecular va aumentando y también conforme aumenta la masa molecular, también va aumentando el punto de ebullición. Lo mismo pasa con los gases nobles, que son gases monoatómicos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, todas las moléculas apolares, a mayor fuerzas del London, mayor tamaño y mayor masa, habrá mayor punto de ebullición. Y entre moléculas que son casi semejantes en masa, pero hay diferencia de polaridad, a mayor momento dipolar, entonces habrá mayor punto de ebullición, ¿no? Entre sustancias que son semejantes en masa molar, ¿no? A mayor en este caso momento dipolar resultante, habrá mayor punto de ebullición entre sustancias que son semejantes en masa, ¿no? Aproximadamente, fíjense, en el mismo rango, ¿no? Y eso cuando se acepta, ya habíamos evaluado eso de que cuando podemos comparar fuerzas intermoleculares en el rango de 200 unidades de masa atómica por molécula, ¿no? Menores o iguales a 200 UMA, entonces podemos hacer ese tipo de comparación y concluir de que a mayores fuerzas intermoleculares habrá mayor punto de ebullición, ¿no? Entonces veamos otro, ahí tienen una tabla comparativa también de propiedades, ¿no? Por ejemplo, el agua polar, el metanol también es polar, metanol se parece mucho al agua. La única diferencia es que tiene un grupo metil en vez de un hidrógeno. El etanol, el N-hexano, tienen al benceno. Entonces, ahí vienen las preguntas que pueden hacerse, ¿no? El N-hexano tiene ahí, ¿por qué si les preguntara a ustedes el N-hexano y el benceno, ¿no? Tienen ahí prácticamente que tanto el N-hexano como el benceno son apolares, ¿no? Eso es lo que dice su momento dipolar allá al lado derecho, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tanto el benceno como el tetracloruro de carbono son apolares. Y eso lo dice acá, pues, su momento dipolar resultante experimental, ¿no? Sin embargo, cuando evalúan el punto de ebullición, ¿qué cosa se nota? El punto de ebullición del N-hexano
es mayor, ¿no? Es mayor que la del benceno. ¿Por qué hay la respuesta? Enlaces. ¿Por las fuerzas de qué? Porque el benceno tiene mayor punto de ebullición que el hexano. La masa molar del hexano es... ¿Cuál creen que es el factor crítico que hizo que, a pesar de que el N-hexano tiene mayor masa molar que el benceno, entonces se supone que su fuerza de London son mayores que la del benceno, ¿sí o no? Pero sin embargo hay que ser críticos, ¿no? Y analizar bien, ¿no? ¿Por qué el benceno tiene mayor punto de ebullición que el N-hexano? Porque debería ser que el N-hexano debería de tener mayor punto de ebullición, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál creen que sería el factor crítico que hace que el benceno, que tenga menor, en este caso, masa molar, tenga un mayor punto de ebullición? A ver, espero respuestas, muchachos, porque esa es la parte, se supone, de interpretación en base a todo lo que ya saben, ¿no? O La todo lo que se... resonancia. Porque más o menos ese es el tipo de pregunta que se hace, pues, ¿no? ¿Cuál fue el factor crítico que hace que el benceno tenga mayor punto de ebullición que el hexano si su masa molar es menor que la del hexano? La forma Ahí de su tienen los molécula. datos, ¿no? ¿Qué La diría? resonancia. La resonancia. ¿Tú crees que la resonancia tiene que ver acá? La forma de su molécula, su geometría puede ser. ¿Me estás preguntando o estás respondiendo? ¿Cómo es? No, dije si puede ser la forma de su molécula. Puede ser, o sea, no está seguro. ¿Dipolo? ¿El qué cosa? ¿Dipolo? ¿Qué Dipolo, dipolo? Y ambos pues tienen momento dipolar cero. dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo, pero si ya sabes que es apolar. Acá lo está diciendo su momento dipolar, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? O sea, tú lanzas una respuesta por a ver si te liga, nada más, ¿no? No estás analizando. ¿Cómo vas a decir dipolo, dipolo si acá el momento dipolar resultante es cero? ¿Ah? Estudiantes de ingeniería, se supone, ¿no? Interpreten, pues, muchachos, bien. Y cuando digan algo, tienen que decir, es por esto, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién acierta? Por ahí la han dicho. Ya la dijeron, pero la han puesto como Es, pregunta, la han puesto como duda. No está es seguro. por su geometría, porque el hexano es lineal, es una cadena lineal, y el benceno es una cadena cíclica. Más ramificaciones puede ser. Ramificaciones, pero si el n-hexano es cadena lineal, no tiene ramas. Forma estructural, profesor. Ramificaciones. ¿Ah? Ya lo dijo su compañero ya, pero no está seguro, pues ese es el problema. Es la forma, el factor crítico, ¿no? El contacto entre moléculas lineales es menor que el contacto entre moléculas planas, ¿no? ¿Dónde hay más contacto? ¿Entre líneas o entre planos? Recuerden que las fuerzas de London son fuerzas de superficie de contacto, ¿no? Esas son las fuerzas de London. Si la superficie de contacto es grande, las fuerzas de London serán grandes, por lo tanto habrá mayor punto de ebullición, ¿no? Como es el caso que ocurre en el benceno. La fuerza de London es grande, ¿por qué? Porque la superficie de contacto corresponde a planos. Un plano con otro plano de molécula, ¿no? Y en cambio el otro es línea con línea. ¿Dónde hay mayor superficie de contacto? ¿No? Ese es el tipo de preguntas que yo les hago, muchachos. Y más aún, este tipo de preguntas son para examen, pues, ¿no? Para examen. De repente puede venir en una práctica. Igual, acá tienen, por ejemplo, otra. Por ejemplo, el agua, masa molar 18.
tienen la glicerina 92, masa molar 92. ¿Quién se espera que tenga mayor punto de ebullición? Si ya sabes que el agua es polar, tiene puentes de hidrógeno, la glicerina también es polar, tiene puentes de hidrógeno, muchos grupos OH. Entonces, ¿quién esperas que tenga mayor punto de ebullición? La glicerina, pues. Y eso se observa ahí, ¿no? Igual, también, a mayor tamaño y mayor masa, entonces también estás observando que la viscosidad del agua es 1,005, mientras que la viscosidad de la glicerina es 1490, una sustancia muy viscosa, muy espesa es la glicerina, ¿no? Pero sin embargo, cuando te pones a analizar la tensión superficial, ¿qué cosa observas? ¿No? Que la tensión superficial del agua es mayor que la tensión superficial de la glicerina. ¿Por qué no se cumple la misma relación directamente proporcional de la viscosidad y el punto de ebullición con las fuerzas intermoleculares en la tensión superficial? ¿Por qué no se cumple eso? ¿Ah? ¿Cuál es el factor crítico que hizo que la tensión superficial del agua hace que tenga una mayor viscosidad, esa mayor tensión superficial del agua sea mayor que la de la glicerina? ¿Cuál es ese factor crítico? ¿Oh? Espero que encuentren la respuesta, muchachos. ¿Está bien? Entonces ya tienen una pregunta. Ahora, a pensar, pues, analíticamente, ¿no? Así como hemos hecho para explicar la diferencia entre beceno y n-hexano, algo parecido tienen que hacer ustedes. Y espero que encuentren, pues, la relación correcta, ¿no? Para justificar. ¿Está bien? Esa es la idea, pues, de ser ingeniero, ¿no? Un ingeniero tiene que saber interpretar. Y para eso le enseñaron varias cosas, pues, ¿no? Y cuando tú estés en tu campo de especialidad, como yo no soy ingeniero, ustedes harán muy bien, encontrarán muy buenas soluciones, pues, ¿no? Pero para eso tienen que interpretar bien los datos, las variables, los parámetros, las propiedades de lo que quieren evaluar, ¿no? O están evaluando. ¿Está bien? Entonces, muchachos, ya saben a qué se atienen al encontrarse conmigo, pues, ¿no? ¿Está bien? Independientemente de que sea o no virtual la enseñanza o presencial, ¿no? Bien, entonces seguimos. Entonces acá, los factores que relacionados con la presión de vapor, habíamos dicho la humedad relativa, es un dato del clima, ¿no? La humedad relativa. Los gases húmedos, que también son otra aplicación. Bueno, la humedad relativa, ¿qué cosa viene a ser? La humedad relativa, ¿cómo se determina la humedad relativa? Ahí lo tienen, ¿no? La humedad relativa es un porcentaje de qué. Por ejemplo, acá tienen qué cosa. ¿Qué cosa es la humedad relativa? Es una aplicación, pues, de la presión de vapor saturado del agua, pues, ¿no? Entonces sabemos que es una relación porcentual, ¿no? Eso es la humedad relativa. Es un porcentaje, ¿no? Entonces acá la presión de vapor saturado del agua a determinada temperatura constante, eso equivale al 100%, podemos decir así, ¿no? Al 100%. Por lo tanto, la presión del agua gaseosa que hay en el aire a la misma temperatura, eso representa un X%, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Y a este X% le llamamos humedad relativa, ¿no? Entonces, la humedad relativa es la relación porcentual entre la presión del agua gaseosa del aire, la presión parcial que ejerce el agua gaseosa en el aire, con respecto a un valor tabulado de la presión de vapor saturado del agua, ¿no? Entonces, de tal manera que ese X% que le llamamos, ¿cómo le llamamos? La humedad relativa viene a ser la presión del agua gaseosa en el aire sobre la presión de vapor saturado del agua a determinada temperatura constante, ¿no? ¿Está bien? Por 100%. Eso lo llamamos humedad
relativa, pues, ¿no? Humedad relativa. ¿No? Porque el aire, ¿qué cosa es? El aire húmedo, ¿qué cosa es? El aire húmedo viene a ser, pues, que nos rodea, va a ser igual al nitrógeno gaseoso, más el oxígeno gaseoso, más otra serie de gases, más el agua gaseosa, ¿no? Y esto ejerce, pues, una presión del agua gaseosa en el aire, ¿no? ¿Está bien? Una presión parcial en función de Dalton. Y con eso ya tú determinas la humedad relativa, pues, ¿no? Ahora, si la humedad relativa es igual al 100%, si humedad relativa es igual al 100%, entonces, pues, en este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Que la presión del agua gaseosa del aire va a ser igual a la presión de vapor saturado del agua a la misma temperatura, ¿no? Igual a la presión de vapor saturado. Entonces, se forma rocío, se forma en este caso, rocío en las hojas de las plantas, ¿no? Rocío en las hojas de las plantas. Por ejemplo, eso se nota de amanecida, pues, ¿no? De las plantas. Por eso se habla del punto de rocío, ¿no? Cuando sea, ya el sistema se encuentra 100% saturado de vapor, pues, ¿no? De vapor de agua. ¿Está bien? Es un sistema de alta saturación de agua. ¿Está bien? El punto de rocío. Entonces ya, cuando tú aplicas esto, también hay que tener en cuenta ese criterio cuando hablamos de los gases húmedos, pues, ¿no? Entonces acá me están pidiendo determine cuál es el contenido de humedad del ambiente. Entonces acá, humedad relativa. Entonces, ¿cuál es el dato de la tabla? Presión de vapor del agua a 25 grados Celsius. Viendo la tabla sería redondeando 23,8 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la humedad relativa va a ser igual, en este caso, dice la presión barométrica es 756. Según estos datos, entonces, ¿cuál es el contenido de humedad relativa? ¿No? Entonces acá tenemos que la humedad relativa, en este caso, va a ser igual. ¿Cuánto será, no? Dice. Según estos datos, ¿cuál es el contenido de humedad relativa en el ambiente de este distrito? Expresado como gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Por kilogramo de aire seco. Entonces acá hay una humedad relativa que hay que determinar. Pero para eso tienes que hallar pues, cuál es la presión del agua, del aire, ¿no? Y también tienes que saber que el porcentaje en el aire seco, acá faltan datos, pues, ¿no? En el aire seco, aproximadamente, entonces aproximadamente se tiene que, aproximadamente, el porcentaje en volumen antes que se me apague. En el aire seco aproximadamente se tiene que el porcentaje en volumen del nitrógeno, que es igual al 78%, ¿no? Y el porcentaje en volumen de, en este caso, en volumen del oxígeno, es igual al 22%, ¿no? 22%. Considerando eso, ¿no? Suponiendo que sea el aire seco, ¿no? Entonces, con esa referencia, ustedes ya tienen que aplicar, pues, otros datos que están relacionados con otros datos que están relacionados con quién. Con la ley de Dalton de las presiones parciales, pues, ¿no? La ley de Dalton de las presiones parciales, ¿no? Porque ustedes ya saben que eso significa que por, por Dalton, entonces, ¿qué cosa tendrían? Por Dalton, ustedes ya saben que
por Dalton, que la masa molar aparente del aire, masa molar aparente del aire, ¿a qué es igual? A la fracción molar del nitrógeno por la masa molar del nitrógeno, más la fracción molar del oxígeno por la masa molar del oxígeno, ¿no? Y con eso ya resuelven y qué cosa van a encontrar. Ese es por el aire seco, ¿está bien? Pero a ti te están diciendo, ahora, por dato, ¿qué cosa tienen? Por dato tienes que la presión del aire seco, es igual a esa presión barométrica, ¿no? Presión barométrica, que ya te la están dando como dato, y eso es igual a ¿qué? A la presión del aire seco, la presión parcial del aire seco, más la presión de vapor saturado del agua, ¿no? O la presión del agua gaseosa, mejor dicho. ¿Está bien? La presión del gas seco, del aire seco, más la presión del agua gaseosa, ¿no? ¿Está bien? Y ya la presión del aire seco ya lo tienes. Entonces ya tienes el problema resuelto, ¿sí o no? Profe, ¿podría explicar ese último dato? Me perdí un poco. ¿Cómo? ¿Podría explicar ese último dato de presión barométrica y aire seco? Me perdí un poco. ¿La presión del aire seco que tiene? No, acá esta es la presión del aire húmedo, ¿no? La presión del aire húmedo es igual a la presión barométrica, y esa presión barométrica es igual a la presión del aire seco más la presión de vapor saturado del agua, ¿no? Mejor dicho, la presión del agua gaseosa en el aire, ¿no? No necesariamente la presión de vapor saturado, ¿no? Entonces, te están preguntando a ti cuál es la humedad relativa, pero para eso tienes que hallar. Entonces, ¿qué cosa aplicas tú? Puedes hallar la presión del aire seco, ¿no? Puedes hallar la presión del aire seco. ¿Está bien? Y al hallar la presión del aire seco, ¿qué cosa utilizarías? ¿Está bien? Entonces tú asumes algo, ¿no? Dice por kilogramo de aire seco. Entonces, ¿cuál es la masa de aire seco? ¿Está bien? Entonces acá tú tienes un número de moles de aire seco. ¿Equivalente a? ¿Equivalente a qué? A 1000 gramos, ¿no? 1000 gramos. ¿Está bien? 1000 gramos de aire seco. Pero también tú tienes que eso equivale a ¿qué? A 1000 gramos de aire seco equivale a la masa molar en gramos de aire seco. ¿Está bien? Expresado en este caso, en moles, pues, ¿no? Y si ya tienes el número de moles, ya tienes el problema resuelto, ¿sí o no? Porque ahora, ¿qué cosa vas a hallar? Ahora reemplazas, pues, utilizas, pues, ¿qué cosa utilizas? PB igual a N RT, ¿no? ¿Y qué cosa vas a encontrar? La presión del aire seco. ¿Igual a cuánto, no? Si ya tienes el número de moles, tienes R, tienes T, ¿está bien? Entonces ya tienes ya prácticamente todo el problema prácticamente resuelto, pues, ¿no? Porque estás asumiendo esa cantidad de moles de aire seco, entonces ya tú puedes hallar las fracciones molares. Entonces, y puedes hacer relaciones proporcionales, no necesariamente utilizar la ecuación de estado para resolver el problema, ¿no? Aplicar el concepto de fracción molar, ¿no? Entonces ahí tienen un problema para que lo resuelvan ustedes, lo completen en la solución, ¿está bien? Porque lo único que necesitan es saber este dato, ¿no? Para saber la humedad relativa, pues, ¿no? Porque ya el valor de la presión de vapor saturado ya lo tienen, este es un dato tabulado, pues, ¿no? Profesor, Tabulado.
Dime. Esos porcentajes lo puedo usar para fracciones molares, ¿no? Para este problema. Claro, 78% y 22%. Para este problema, claro, porque te pueden dar, otros datos te dan que el porcentaje en volumen del argón, por ejemplo, el 1%, ¿no? Acá no estamos considerando al argón, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, no, Pero si lo digo, consideras al argón, eso lo puedo usar para los moles, o sea, los porcentajes lo puedo usar para la fracción molar. así es. Eso ya está definido, ¿no? Se supone que ustedes ya saben hacer eso, ¿no? El porcentaje en moles es igual al porcentaje en volumen, igual al porcentaje en presión, y esto es igual a ¿qué cosa? La fracción molar por 100%. ¿Eso me estás preguntando? ¿Mm? ¿No? Se supone que tú ya sabes eso, bueno. ¿Qué significan los porcentajes en volumen? ¿No? Bien, eso es por un lado. Luego está el resto que es la colección de gases húmedos, ¿no? En la colección de gases húmedos, por desplazamiento de agua, estamos viendo ahí, por ejemplo, se está produciendo, suponiendo que acá está el KClO3 sólido, ¿no? Sometido a calor, ¿no? Más el calor, eso te va a dar entonces con catalizador de MnO2 sólido, te va a dar el KCl sólido más 3 medios de O2, ¿no? Se supone que ese es el gas que va saliendo por acá y por ahí va pasando el O2, pues, ¿no? ¿Qué lo estás almacenando en el recipiente por desplazamiento de agua, ¿no? Por desplazamiento de agua. Entonces acá, entonces conforme va aumentando la presión del gas, este gas va desplazando al líquido hasta que llega un momento en que las presiones se igualan y por eso decimos la presión del gas húmedo. Entonces la presión del gas húmedo va a ser igual a la presión del gas seco más la presión del agua gaseosa que hay dentro del recipiente, ¿no? ¿Está bien? Y esa presión si no te dicen datos, entonces acá hay dos casos que se presentan, ¿no? Igual a la presión del agua, ¿no? Entonces acá puede haber un primer caso donde si humedad relativa es igual si humedad relativa es igual al 100%, entonces tú vas a tener que la presión del gas húmedo va a ser igual a la presión del gas seco más la presión de vapor saturado del agua, ¿no? Ese sería un caso. ¿Está bien? Pero si humedad relativa, y la humedad relativa es menor que el 100%, entonces el otro caso, ¿cuál es? Que la presión del gas húmedo ahora va a ser igual a la presión del gas seco más, ¿qué cosa? La humedad relativa sobre 100, ¿no? Por la presión de vapor saturado del agua, ¿no? Esa es la otra manera, si te dan datos de humedad relativa, ¿no? ¿Está bien? Entonces son las dos situaciones que se pueden presentar cuando aplicamos la ley de Dalton, pues, ¿no? Entonces acá esto es por Dalton, ¿no? Por Dalton. Cosa tenemos, es eso, ¿no? Pero según eso ya hay dos casos, bueno, un caso A y un caso B, pues, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los datos de la humedad relativa, ¿no? Por ejemplo, acá sería casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá hay una altura H de líquido. Acá, por ejemplo, una altura H de líquido, ¿no? Entonces acá está el gas húmedo. Y acá una altura H de líquido. H de agua, digamos, ¿no? Entonces acá la presión del gas húmedo. Entonces acá para este sistema, ¿qué tendrías que aplicar? La presión del gas húmedo más la presión de la altura de agua va a ser igual a ¿qué? Igual a la presión atmosférica o presión barométrica, ¿no? Entonces no es lo mismo, son dos casos diferentes, ¿no? Y acá de repente, acá se supone que hay ¿qué cosa? Hay agua, pues, ¿no? Hay agua gaseosa que tiene una presión de vapor que no necesariamente corresponde a la saturación, ¿no? ¿Está bien? Entonces la manera como... Entonces pueden haber dos casos dependiendo del tipo de problema que se te puede presentar, pues, ¿no? Por ejemplo, acá dice una aplicación, dice el acetileno se produce, la presión del acetileno recogido sobre agua es tanto, ¿no? A la temperatura del gas
23 grados Celsius, la presión del vapor del agua es 21. Entonces acá se está asumiendo entonces que la presión en este caso del gas del acetileno del C2H2 seco va a ser igual a ¿qué? A esa presión de 738 menos 21, ¿no? Milímetros de mercurio. Porque no te dan datos de humedad relativa. Entonces, como no te dan datos de humedad relativa, asumes que es el 100% de humedad relativa, ¿no? Y luego, como tienes ya la presión del gas seco, tienes el volumen, ya tienes el volumen que vale ¿cuánto? Volumen igual 0,523 litros. Tienes la temperatura que vale temperatura 23 más 273 en Kelvin. ¿Está bien? R ya sabes que debes utilizar 62.4 milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin, ¿no? ¿Está bien? Y aplicas pues tu ecuación de estado, pues, ¿no? Aplicas tu ecuación de estado. Masa molar del acetileno, igual 26 gramos por mol, pues, ¿no? Y aplicas pues PV igual a masa entre la masa molar por RT, ¿no? Así de simple, ¿no? Y despejas, pues, ¿no? Como ya tienes todos los datos, ¿no? Problema soluble. Bueno, esto ya, de alguna manera ya ahí tienen el diagrama de fases del agua. Ahí como quien dice repasando, ¿no? El diagrama de fases del agua, ¿no? Presión, temperatura, por ejemplo, esta es la curva de puntos de ebullición. Hay infinitos puntos de ebullición o puntos de fusión, ¿no? Infinitos puntos de fusión, ¿no? Infinitos puntos de fusión, ¿no? ¿Por qué infinitos puntos de fusión? Porque hay infinitas presiones que se... Este es el diagrama de fases del CO2, ¿no? Diagrama de fases del CO2, ¿no? Por ejemplo, no es lo frecuente, ¿no? El punto crítico, que es la condición bajo la cual se puede pasar un líquido, un gas a la fase líquida, ¿no? Se puede licuar. El equilibrio, esas flechas significan el equilibrio sólido-líquido. Acá acá estos infinitos puntos. Hay infinitos puntos de ebullición, pues, ¿no? De ebullición. Y acá también esto será pues otro, ¿no? También, ¿qué significa? Infinitos puntos de sublimación, ¿no? Infinitos puntos de sublimación. Sólido, líquido, gas, ¿no? De sublimación. Y acá vemos pues que observamos que conforme aumenta la presión, ¿no? Conforme aumenta la presión del CO2, también aumenta el punto de fusión, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá tenemos T sub F1, T sub F2, y así, ¿no? Igual, ¿no? ¿Qué pasa con los puntos de ebullición, ¿no? Puntos de ebullición. Igual, ¿no? Entonces acá hay infinitos puntos de ebullición. Entonces acá, T sub 1, acá habrá otro y así, ¿no? Pero con el agua ya hay que tener cuidado cuando tenemos el diagrama de fases del agua, ¿no? T sub 2, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Punto triple, punto T, donde las tres fases están en equilibrio, punto crítico. Dice, punto crítico,
condiciones de presión y temperatura sobre el cual la fase líquida y gaseosa de una sustancia son indistinguibles, ¿no? ¿Por qué son indistinguibles? Porque la densidad, en este caso, la densidad del gas se hace igual a la densidad del líquido. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y ahí se tiene el llamado fluido supercrítico, ¿no? Fluido supercrítico. Temperatura crítica, la mínima temperatura para la condensación de un gas usando presión. Si se aplica una temperatura mayor, por más que se aumente la presión, entonces no se va a obtener la fase líquida, ¿no? O sea, si se aplica una temperatura mayor a la temperatura crítica, ya no se va a conseguir la sustancia pura en estado líquido, por más que se aumente la presión crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor temperatura empiezan a predominar las fuerzas repulsivas que hacen ya imposible la licuación, ¿no? Entonces ahí tienen lo que decíamos, el diagrama de fases del CO2, ¿no? Y el punto triple, en el punto triple, recuerden, coexisten los tres estados de la materia, ¿no? Este es el punto triple, ¿no? El punto triple. Y acá el punto crítico está acá, pues, ¿no? Ese es el punto crítico. Entonces, en el punto triple, punto crítico, ¿qué cosa hay? Ahí están los tres equilibrios, ¿no? Sólido, líquido y gas. ¿No? Este está pasando para acá y este para acá y este también está para acá y para acá, ¿no? Igual acá, ¿no? Hacia acá y hacia acá. Entonces ahí coexisten los tres estados de la materia, ¿no? Y que están en equilibrio entre ellos, ¿no? Están en equilibrio. Todos los equilibrios que hay en ese punto, ¿no? En el punto triple. ¿No? Bueno. Punto de fusión. ¿Qué cosa es el punto de fusión? Es la temperatura a la cual el sólido pasa al estado líquido sin aumentar su temperatura frente a una presión constante, ¿no? Frente a una presión externa, frente a una presión externa constante, ¿no? Externa constante. Una vez que se alcanza el punto de fusión, la temperatura se mantiene constante, ¿no? Entonces la temperatura se mantiene constante, entonces acá tenemos el equilibrio sólido-líquido, ¿no? Que significa eso, que están las dos fases, ¿no? El sólido en equilibrio con el líquido. Y la energía involucrada, entonces esto también corresponde a un delta E, ¿no? Entonces ese delta E le llamamos, ¿cómo se llama ese delta E? Eso le llamamos el calor latente, ¿no? Calor latente. El calor latente de fusión, ¿no? ¿Está bien? Mientras se mantenga la temperatura constante hay una variación de energía, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá tenemos esto de acá, ¿qué cosa viene a ser? La zona D, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Este es para el agua. H2O sobreenfriado, ¿no? Sobreenfriado. Acá está el equilibrio sólido-líquido, agua sólida en equilibrio con el agua líquida, ¿no? Ese es lo que corresponde a ese equilibrio acá, ¿no? Y acá ya sería líquido sobrecalentado, ¿no? Esta es la zona de líquido, y luego sigue ya el punto D, luego seguirá, ¿qué cosa? Una zona de temperatura constante, donde tenemos, pues, 100 grados Celsius, ¿no? Que corresponde a T sub F, el T sub F del agua pura, ¿no? T sub F, el punto de ebullición normal, ¿no? Acá igual, ¿no? Este es el T sub, no, acá sería T sub B. Y acá T sub F. Punto de fusión normal, punto de ebullición normal, ¿no? ¿Está bien? Sublimación es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces es una manera de purificar, por ejemplo, por sublimación podemos purificar ese yodo que está en estado sólido, ¿no? Y que puede sublimar a temperatura ambiente, basta la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, ejemplo de otras sustancias que subliman, el hielo seco, ¿no? El famoso hielo seco.
El naftaleno, que ya lo conocen también, el naftaleno, ¿cuál es? El C10H8 sólido, conocido como nafta, naftalina, ¿no? El matapolías para la ropa, ¿no? El paradiclorobenceno, este de acá, este paradiclorobenceno ese viene a ser esto, pues, ¿no? Cloro. Es un deodorizante, pues, ¿no? Ese es el paradiclorobenceno, ¿no? El C6H4Cl2. Es un deodorizante de servicios higiénicos, ¿no? Cuando lo mezclan con esencias, pues, de rosas, de flores, ¿no? Deodorizante de los servicios higiénicos, ¿no? La nicotina también es un alcaloide, también el alcanfor, etcétera, ¿no? Que se pueden sublimar. Ejemplo de sólidos amorfos tienen el esqueleto óseo, la harina conocida como maicena, ¿no? La maicena, por ejemplo, que es el almidón de maíz, ¿no? La madera, también sólidos amorfos, ya entrando ya a otro tema que son los sólidos, ¿no? Entonces hay sólidos cristalinos y hay sólidos amorfos, ¿no? Sólidos cristalinos tienen punto de fusión definido, ¿no? Entonces los sólidos cristalinos tienen T sub F definido, ¿no? Definido. ¿Está bien? Tienen T sub F definido. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen? Tienen ordenamiento regular y periódico de sus partículas, ¿no? Tienen ordenamiento regular y periódico de sus partículas, ¿no? Periódico de sus partículas en la red cristalina, ¿no? De sus partículas en la red cristalina, ¿no? Entonces forman un sistema. ¿Está bien? Entonces por eso decimos son sustancias, por eso, ¿no? Son sustancias, ¿no? Son sustancias con diferente tipo de enlaces, ¿no? Son sustancias. ¿Qué más, qué otra característica presentan? Presentan anisotropía, ¿no? Presentan anisotropía, ¿no? Anisotropía. ¿Qué significa eso? Que sus propiedades físicas y mecánicas dependen de la dirección en que se miden, ¿no? Entonces acá, por ahí se dan cuenta, por ejemplo, el diamante, ¿no? Tienen algunas, según la interacción con la luz, tienen algunas zonas más brillantes que otras, ¿no? ¿Está bien? Entonces a eso le llamamos la isotropía, que por todos lados no se nota el brillo ante la acción de la luz, ¿no? Entonces por eso se habla de anisotropía. Por un lado, de repente un diamante es duro, el diamante por si acaso es la sustancia más dura de la naturaleza, pero el mismo diamante por un lado puede ser duro y por otro lado puede ser blando, ¿no? Debido a eso es que existen pues los talladores de diamantes que encuentran casualmente esos planos y hallan el máximo punto, los planos de mayor cantidad de reflexión de luz, ¿no? Que hacen que el diamante tenga un mayor valor, ¿no? Ahora, lógicamente, hay diamantes de diferentes tipos según la composición también de minerales que atrapen dentro de su red cristalina, ¿no? Entonces hay diamantes negros, hay diamantes rosados. Por ejemplo, había un diamante que le llamaron, como el caso de la película, ¿no? El diamante llamado Pantera Rosa, ¿no? La Pantera Rosa, casualmente, ¿no? Casualmente por el color, pues, del diamante, ¿no? También hay toda un cómic al respecto, ¿no? De la Pantera Rosa. Pero hay diamantes que pueden ser azulados y esos que tienen un color muy particular debido al dopamiento con otros cationes metálicos de repente, entonces adquieren un mayor valor, pues, ¿no? Entonces, las propiedades físicas y mecánicas dependen, entonces, ¿qué significa anisotropía? Que las propiedades físicas y mecánicas dependen de la dirección en que se miden, pues, dependen de la dirección en que se miden. En que se miden, ¿no?
En cambio, los sólidos amorfos, ¿qué cosas son? Todo lo contrario, ¿no? Esas son las características. Entonces, acá algunos ejemplos de sustancias cristalinas tienen, que pueden estar en diferentes sistemas cristalinos, ¿no? Por ejemplo, uno es el sistema cúbico, ¿no? En el sistema cúbico, ¿cuántos tipos de celdas hay? El sistema cúbico simple, donde el número de átomos, por ejemplo, que hay, el número de átomos es igual, por esta celda es igual a 1, porque es 1/8 por 8, ¿no? 1/8 por 8 les queda 1, pues, ¿no? En cambio, acá hay 1/8 por 8 más 1 que está al centro, acá esto tiene 2 átomos en total, ¿no? 2 átomos. Y es que esta es celda cúbica, esta es celda cúbica de cuerpo centrado. Y la última es celda cúbica de caras centradas, porque en cada lado del cubo, que se supone que eso se repite en toda la malla cristalina, hay medio átomo, ¿no? Medio átomo. Entonces un átomo es compartido por dos cubos, ¿no? Entonces acá en total hay 4 átomos. 4 átomos, porque son 6 caras del cubo, a media cara, 3 por un medio, ¿no? Mejor dicho, 6 por un medio, 6 caras del cubo, más 1/8 que hay en cada vértice del cubo, ¿no? Eso le da 4 átomos, ¿no? Y el sistema hexagonal compacto, ya que este ya es otro, ¿no? Más complicado todavía, ¿no? Hay otros sistemas, el monoclínico, el triclínico, el romboédrico, etcétera, ¿no? Ahora los sólidos cristalinos se clasifican según el tipo de partícula elemental que forma el cristal y según las fuerzas de enlace, ¿no? El tipo de cristal puede ser iónico, las partículas componentes son aniones y cationes, la fuerza de cohesión es el enlace, lo que llamamos enlace iónico, el enlace iónico, donde hay atracción de cargas, de especies de cargas opuestas, altos puntos de fusión, duros y frágiles, energías reticulares moderadamente altas, ¿no? Las U sub 0 moderadamente altas, ¿no? Moderadamente altas. Altas, ¿no? Muy altas, ¿no? ¿Está bien? Iónico, sólido molecular, las moléculas. Estas moléculas pueden ser apolares o polares, ¿no? Polares, esas moléculas. ¿Cuáles son las fuerzas que pueden haber? Ya, depende, pues, ¿no? Por ejemplo, acá hay en el agua, puente de hidrógeno. En el metano, fuerza de London. Y en el SO2, dipolo-dipolo, ¿no? Como predominante, ¿no? Bajas, energías reticulares, bajas, ¿no? Bajas. Bajos temperaturas de fusión, menores a 400 grados Celsius, ¿no? También el punto de ebullición también es menor, pues, ¿no? Entonces acá, temperaturas ya temperaturas generalmente mayores a los 500 grados Celsius, ¿no? Mayores a los 500 grados Celsius, eso es lo general, ¿no? En cambio, el enlace covalente, muy altos, ¿no? Por ejemplo, a la temperatura del diamante, en el diamante es igual a 3600 grados Celsius, más alta que muchos compuestos iónicos, ¿no? Y más alta que muchos metales, ¿no? El metal de más alta temperatura de fusión es el tungsteno, 3440, que no llega a alcanzar la temperatura de fusión del diamante o el grafito, ¿no? Entonces, acá las partículas en la red cristalina son átomos, ¿no? Cohesionados, ¿por qué? Por enlace covalente, pares de electrones, ¿no? Acá no hay fuerzas intermoleculares, ¿no? Pares de electrones es lo que hay como fuerza de cohesión, ¿no? El enlace covalente por pares de electrones, ¿no? Está en el diamante, también está el grafito, ¿no? También hay que contarlo al grafito. Este es el carborundum o carburo de silicio. Están los semiconductores, silicio, germanio. También están los, los semiconductores dopados, nitrógeno boro, por ejemplo, ALN, etcétera, ¿no? Fíjense, el aluminio incluso tiene propiedades semiconductoras, ¿no?
El cuarzo, por ejemplo, está por acá también, el SiO2, el famoso cuarzo, que tiene, le dan propiedades místicas, ¿no? Le dan propiedades místicas. Y los sólidos metálicos, donde las partículas en la red cristalina son los metales, los cationes metálicos y alrededor están que se mueve el mar de electrones de valencia, que justifica por qué conducen la corriente eléctrica, por qué tienen brillo, porque son dúctiles y maleables, ¿no? ¿Está bien? Entonces estos son, también los metales son los llamados conductores primarios, ¿no? A diferencia de los semiconductores, que son conductores secundarios, ¿no? Y ya los compuestos iónicos de por sí que son materiales aislantes, ¿no? Aislantes. U otros materiales como los no metales también, pues, ¿no? Ahora recuerden que los metales pueden ser blandos, pueden ser duros, pero predominan sin duda en la tabla periódica los elementos duros, ¿no? Los llamados metales pesados, que generalmente son metales de transición, ¿no? Incluyendo también ahí algunos representativos como el estaño y el plomo, ¿no? O el aluminio. También eso es con respecto a los que sí llamamos los sólidos, pues en este caso, los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, notar las diferencias. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Está bien? Ustedes ahora que vayan vayan a hacer pues recuerden que ahora tienen que dar 3 test de laboratorio, su test de laboratorio, relacionado al laboratorio 5, pues, ¿no? Relacionado al laboratorio 5, que tiene que ver con lo que supuestamente ustedes completaron con algunos experimentos. Luego también han buscado información respecto a los diferentes tipos de gases, ¿no? A los diferentes tipos de gases. Acá, quería añadir una diapositiva aparte, ¿no? Para acabar este tema, ¿no? Recuerden que luego del test de laboratorio, inmediatamente van a comenzar la práctica calificada, ¿no? La tercera. Eso es más tarde, ¿no? Entonces acá era Quedamos esto. Esperen un momentito. Mira, 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 mira. ¿Qué tenemos acá?
A ver. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que nos falta, pues, ¿no? Que habíamos hablado, pues, de ya los sólidos cristalinos, ¿no? Entonces, el otro tipo de sólidos que hay que tener presente son los sólidos amorfos, pues, ¿no? Entonces, los sólidos amorfos también son importantes, pues, ¿no? Sólidos amorfos. Ya hemos visto algunos ejemplos, ¿no? El esqueleto óseo, la madera. Entonces, los sólidos amorfos, ¿qué característica tienen? Son generalmente mezclas, ¿no? Mezclas homogéneas o heterogéneas, ¿no? Homogéneas o heterogéneas. Entonces, ejemplos, ahí veíamos quiénes. Ejemplo, tenían ahí la madera, el esqueleto óseo, los plásticos, ¿no? Los plásticos, material muy importante de última generación, podemos decir así, ¿no? Los plásticos, que tienen que ver ya con el siglo XX, siglo XXI, los plásticos de diferente tipo, ¿no? Polietileno, polipropileno, el PVC, la baquelita, etcétera. También las fibras textiles, ¿no? Las fibras textiles naturales, ¿como quién? Fibras textiles naturales como el algodón, por ejemplo, el algodón, el lino, etcétera. La seda de repente ahí, el algodón, el lino, la seda, o fibras textiles, en este caso, fibras textiles artificiales, ¿no? Sintéticas, digamos, ¿no? Sintéticas. ¿Como quién? Como el orlón, de repente el nylon, ¿no? Nylon. Hay diferentes tipos de nylon, ¿no? Etcétera, ¿no? Fibras acrílicas, etcétera. Entonces, tener en cuenta esta parte, ¿no? De que son generalmente mezclas homogéneas o heterogéneas. Por ejemplo, hemos empezado mencionando heterogéneos y luego finalmente acabamos con otros, ¿no? Por ejemplo, mencionan otros, por ejemplo, la maicena, ¿no? La maicena duyia, que es harina, es almidón de maíz, pues, ¿no? El almidón de maíz. El trigo, ¿no? La harina de trigo, la harina de cebada, etcétera, ¿no? Etcétera. O pueden mencionar por ahí el vidrio, por ejemplo, los diferentes tipos de vidrio que se utilizan, ¿no? Los vidrios de diferente tipo, ¿no? Templado, no templado, y un material vidrioso también, un material vidrioso es la fibra, entonces cae la fibra de vidrio, ¿no? La fibra de vidrio. ¿En qué le emplean la fibra de vidrio? ¿No? La fibra de vidrio también tienen otra fibra de vidrio más sofisticada, es la fibra óptica, ¿no? Pues muy importante, ¿no? La fibra óptica para las telecomunicaciones, ¿no? Si un ingeniero de sistemas no conoce la fibra óptica, ya pues está mal, pues, ¿no?
¿Cómo no van a conocer algo en la fibra óptica, ¿no? Entonces ya sería el colmo, ¿no? Que te pregunten y de repente te dicen, ¿cuántos tipos de fibra óptica hay, ¿no? Entonces, ¿cuál te conviene? ¿Cuál es la más utilizada? También te pueden preguntar como ingeniero de sistemas en una entrevista, ¿no? Algo así, ¿no? Y tienes que saberlo decir, pues, porque si no lo dices ya nos hiciste quedar mal, pues así de simple. Y realmente sí hay alumnos que nos hacen quedar mal, pues, ¿no? Que cuando egresan nos hacen quedar mal. Hay de todo, como se dice, ¿no? Hay de todo en el reino de Dios, ¿no? Como dicen, ¿no? Tipo Keiko, tipo Castillo, tipo Cerrón, tipo el grupo Colina, ¿no? Entonces hay de todo. ¿Está bien? Entonces, corruptos, no corruptos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, entonces, son materiales sin duda muy importantes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son los plásticos, ¿no? Ahora se está volviendo nuevamente a los vidrios, ¿no? Hay tanto plástico contaminante en el medio ambiente que se está volviendo no, mejor compramos vidrio, mejor tu bolsa que sea de tela, ya no de plástico, ¿no? Porque la tela es reciclable. ¿Está bien? La tela es reciclable, se puede reusar varias veces, es reciclable o reusable, ¿no? Entonces, por eso se dice, vayan a los mercados. Si vas al mercado, vas a comprar varias cosas, abarrotes y otras cosas, anda con tu bolsa, ¿no? Si es de tela, mejor, pero no adquieras más plástico, porque cuando tú lo arrojas, contaminas el medio ambiente. Entonces ya no hay que usar esos materiales, ¿no? Así de simple, ¿no? Pues ya plástico desecharlo, ya. Debemos minimizar el uso de plásticos. Ahora se ha agudizado esta cuestión, con la pandemia se ha agudizado también la contaminación de ríos, lagos y mares. ¿Por qué? Porque la gente pues es inconsciente del medio ambiente, ¿no? No tiene conciencia ambiental. Entonces, ¿qué hacen? Botan las mascarillas, ¿no? Botan las mascarillas. Y ahí, ¿quiénes sufren? Las especies hidrobiológicas, las aves guaneras, todos sufren, ¿no? Y al final, ¿qué cosa hacemos? Simplemente el mismo ser humano se está matando a solo. ¿Por qué? Porque ahora ya está su fuente de reserva alimenticia, que supuestamente debería estar en el mar, ahora ya no va a haber, pues porque están muriendo los peces, están muriendo las aves guaneras. Todos los ecosistemas han cambiado gracias a la contaminación por plásticos, ¿no? Y al microplástico que se va asimilando, ¿no? Porque como no es biodegradable, se va desmenuzando y eso lo consumen, pues, las especies biológicas acuáticas y realmente no se están alimentando. Al no alimentarse por consumir microplástico, entonces mueren, pues, y ya va a haber menos alimento para el ser humano, ¿no? Aparte de que el mismo ser humano ya está depredando a diestra y siniestra sin ninguna conciencia de darle tiempo a la naturaleza para que se regenere y siga produciendo sus bienes, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso a veces uno dice, no, ya no quiero toyo, ¿no? Porque ¿qué cosa es el toyo? El toyo es una variedad de tiburón, pues, así de simple, y que los tiburones tienen su función ecosistémica, ¿no? De mantener un equilibrio en el mar, ¿no? Pero si los matamos a ellos, entonces de repente van a predominar una especie que puede ser más perjudicial para el ser humano. Las ballenas, todo tipo de especie acuática tiene una función de equilibrio ecosistémico. Y si los matamos, los depredamos, estamos afectando los ecosistemas, ¿no? Y nos afectamos nosotros mismos a la larga. Está bien, entonces ahora acá, viendo ya ¿qué otra característica tienen los sólidos amorfos? Entonces ya decimos que no son sustancias en general, ¿no? Pero puede haber sólidos amorfos que son sustancias. Sí. ¿Cuándo? ¿Bajo qué condición? Cuando de repente hacemos una cristalización violenta, ¿no? De repente algo que queremos obtener y de repente bruscamente bajamos la temperatura y como recuerden que la temperatura es un factor que contribuye a la solubilidad o insolubilidad, entonces, ¿qué va a pasar? Una cristalización violenta donde no le da tiempo a que haya un ordenamiento regular y periódico de las partículas que cristalizan, ¿no?
Entonces, de esa manera se tiene pues el azufre amorfo, de repente una sustancia cristalina de otro tipo también amorfo ya, ¿no? Porque no hay ordenamiento regular y periódico, dado que no se le dé tiempo, no se le dio tiempo al ordenamiento, ¿no? Cristalino. Entonces, los sólidos amorfos también pueden ser sustancias de cristalización violenta, ¿no? De cristalización que no fue lenta, ¿no? Porque todo en la naturaleza procede lentamente, ¿no? ¿Está bien? Lentamente. Dos, entonces, ahora, otra característica es que no tienen, por eso, no tienen ordenamiento regular y periódico. Ordenamiento regular y periódico. Periódico de sus partículas componentes, ¿no? De sus partículas componentes. Componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos diferente ordenamiento cristalino, ¿no? Por ejemplo, una cosa es nuestra piel, otra cosa son nuestras uñas, ¿no? El ordenamiento cristalino es diferente. El cabello es otro ordenamiento cristalino. Entonces, por eso decimos el cuerpo humano es un sistema heterogéneo, es un sólido amorfo, ¿no? Porque nos damos cuenta pues, que hay diferentes ordenamientos cristalinos en toda la extensión, ¿no? Es un sistema heterogéneo. En un plástico no podemos decir lo mismo, porque los plásticos ya son macromoléculas que forman un sistema homogéneo, y esas macromoléculas tienen diferente masa molecular, ¿no? Entonces, pero que forman un sistema homogéneo, pues, ¿no? Los plásticos, por ejemplo, ¿no? O el vidrio también es homogéneo, ¿no? Entonces no tienen ordenamiento regular y periódico de sus partículas componentes, entonces no tienen una red cristalina definida, ¿no? No tienen red cristalina definida, no tienen red cristalina definida. Definida, ¿no? 3. Entonces presentan también, o sea, no tienen punto de fusión, no tienen punto de fusión, por eso, ¿no? No tienen punto de fusión definido, ¿no? Punto de fusión de su F definido, ¿no? No se sabe en qué momento pasa, no se sabe en qué momento, no se sabe. ¿En qué momento pasan a la fase líquida, ¿no? Pasan a la fase líquida. ¿Está bien? Esa es una característica, pues, de los sólidos amorfos, ¿no? El vidrio, por ejemplo, ¿no? Los vidrios no tienen punto de fusión definido. Y a veces a estos sólidos, algunos lo llaman mal, pues no dicen, ¿qué cosas son los sólidos amorfos? ¿Qué es el vidrio? Ah, es un líquido sobreenfriado, dicen, es un líquido superenfriado. Pero no es así, pues. Si fuera líquido tendría capacidad de fusión, ¿sí o no? Cosa que no es, pues, porque no lo ves fluir a un vidrio, ¿no? O lo ves al vidrio de tu casa, lo ves que está fluyendo. No, lo ves ahí, como un sólido que está ahí, impregnado en la ventana, ¿no? En el soporte de la ventana. ¿Y se desplazó? No. Y esto es porque interpretan mal las cosas, porque realmente lo que hay es, como no hay ordenamiento regular y periódico en la red cristalina, entonces puede haber huecos, ¿no? En esa distribución amorfa puede haber algunos huecos, pues, ¿no? Algunos huecos, y a través de esos huecos, como hay acción gravitacional, entonces esos huecos van a ser llenados por las partículas sólidas que están en la parte superior, ¿no? Que caen simplemente por acción gravitacional y eso lo interpretan como si hubiera habido un flujo, ¿no? Por eso ponen algo que a veces está en los libros, ¿no? Dicen líquido superenfriado, líquido sobreenfriado. Eso es falso, porque no son líquidos. Es un sólido amorfo. ¿Sí?
¿Está bien? Entonces tener en cuenta esto. Después, si no tienen punto de fusión definido, entonces tienen un delta F nada más, ¿no? Un intervalo, ¿no? Un intervalo estimado. Se estima a un intervalo de temperaturas de fusión, ¿no? Para los sólidos amorfos. ¿Cómo son todos los productos poliméricos, los plásticos, los elastómeros o cauchos y las fibras textiles sintéticas, ¿no? 4. Presentan isotropía, ¿no? Presentan isotropía. De modo semejante a quiénes? De modo semejante a los gases y soluciones, ¿no? Y soluciones. Pues sus propiedades físicas y mecánicas, ¿qué decimos? Físicas y mecánicas. En oposición a qué? A los líquidos, a los sólidos, por ejemplo, ¿no? A los sólidos cristalinos, pues sus propiedades físicas y mecánicas. En este caso, no dependen, ¿no? No dependen de la dirección en que se miden, ¿no? Dirección en que se miden. Entonces acá, sus propiedades son uniformes o constantes en cualquier dirección, ¿no? Son uniformes o constantes. Uniformes o constantes, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente con respecto a lo que son los sólidos amorfos, pues, ¿no? Los sólidos amorfos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Algo que los inquiete o atormente? ¿Está bien? Entonces, esto era el capítulo que correspondía hacer la semana pasada. Nos atrasamos un poco, porque también ampliamos un tema que se supone que va a ser clave dentro de lo que es dentro de lo que es la práctica, ¿no? Que son las llamadas propiedades coligativas, ¿no? Que ustedes tienen que dominar, pues, y reforzar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el otro tema que nos toca ya desarrollar es ya el de esta semana, pues, ¿no? Porque ya acabamos la parte de sólidos. Y vamos a continuar entonces con cinética. Avancemos algo, por lo menos unos cuantos minutos, ¿no? Entonces veamos acá. Finalizar presentación, pues, ¿no? Para no cerrarlo. Bueno, era eso con respecto a la... Y nos toca, pues, cinética química, ¿no? Ya vimos la parte de sólidos. Ahora no sé por qué me está saliendo eso de que necesito software original, porque se supone que los de la uni me han puesto software original, ¿no? Y me han puesto el Office 2019, ya no el pasado, ¿no?
Qué raro, ¿no? Bien, entonces, veamos, muchachos. Compartir pantalla. Profesor, Dime. en la tercera pensé que vamos a tener hoy día, va a venir el tema que hemos hecho hoy. El tema de hoy, Sí, lo que tiene que ver con aplicaciones de la presión de vapor saturado, sí, porque eso ya lo hemos visto, ¿no? Hasta humedad relativa. eso sí, pero sólidos, que hizo un poco. Sólidos ya no, sólidos no entra. Eh, Gracias. Sólidos no entras. Humedad, Dime. humedad, humedad relativa que también hemos visto hoy. Eso sí, porque eso ya es tema de la semana pasada. Eso Ya, tiene que ver con la presión de vapor, las aplicaciones de la presión de vapor, ¿no? gracias. El concepto de humedad relativa, sí. Concepto de la ley de Dalton de presiones parciales para gases húmedos también, ¿no? Porque simplemente son aplicaciones, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces ahí tienen entonces ahora entrando ya a otros detalles, la cinética de la cinética química, ¿no? Entonces, veamos. Bien, entonces la cinética química, ¿de qué se encarga? Se encarga de la velocidad de reacción, ¿no? ¿Solamente la velocidad de reacción? No, también tiene que ver con las condiciones con que se desarrolla o se puede desarrollar una reacción química para hacerla de repente más asequible, ¿no? Entonces, porque puede haber, una cosa es la termodinámica. La termodinámica te puede decir, esa reacción es espontánea, sí puede ocurrir de modo natural. Esa reacción sí es posible, porque la termodinámica te dice eso, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Pero para eso tienes que conocer pues, otras propiedades termodinámicas o variables termodinámicas como son la energía libre de Gibbs y la entropía, ¿no? Que no, bueno, según lo que está establecido en el programa, no está condicionado para desarrollarlo para ustedes, ¿no? Está bien, simplemente la primera ley de la termodinámica nada más como resultado de aplicación, nada más, ¿no? Pero la termodinámica te puede decir, pues, si una reacción es posible o no es posible. Si una reacción es espontánea o no espontánea. Si es espontánea, no te dice en qué tiempo puede ocurrir, no te dice, no le interesa la termodinámica en qué tiempo va a ocurrir la reacción, pero sí te dice la termodinámica que tal reacción sí va a ocurrir, pero no te dice en qué tiempo. Y ese tiempo te lo tiene que decir pues la cinética. Entonces la cinética ya se encarga, ya, la termodinámica me dice que esto sí lo puede hacer, esto sí va a ocurrir. Entonces, ¿qué tiene que hacer la cinética? Los estudiantes o los investigadores de cinética puedo hacer que esto reaccione bajo estas condiciones, yo puedo hacer que la velocidad de reacción aumente, ¿no? Entonces hay factores que afectan la velocidad de las reacciones. ¿Está bien? Entonces que uno puede dominar, ¿qué factores puedo controlar o qué factores van a influir para que esta reacción sea rápida o para que esta reacción sea lenta? Y si es lenta, ¿qué condiciones adicionales debo agregar para que la reacción sea significativa y no me demore mucho tiempo para yo poderla aprovechar industrialmente, económicamente, etcétera, ¿no? Y ahí entran a tallar pues ya las consideraciones de los catalizadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa hace un catalizador? Un catalizador te cambia prácticamente el mecanismo de reacción, ¿no? Te cambia los mecanismos de reacción. Entonces la cinética también se encarga del estudio de los mecanismos de reacción que justifican la formación de productos. ¿También? Eso te hace la cinética química. Determina
los mecanismos que hicieron posible la formación de los productos finales. Y ese mecanismo te va a decir, posiblemente va a hipotetizar, ¿no? Ah, como resultado de esta reacción se formó tal o cual especie química como producto intermedio. Pero ese producto intermedio desaparece al formarse el producto final, ¿no? Pero te dice, ah, ya, por medio de ese producto intermedio, tú llegaste a este producto final. ¿Qué pudo haber sido ese producto intermedio? De repente un radical libre, como resultado de rupturas de enlace homolíticas. O de repente se formaron tales o cual, tal producto intermedio como resultado de una ruptura heterolítica, ¿no? Que formó especies positivas y especies negativas, de repente en otra condición que fue una fase disuelta. Y en el primer caso, de repente fue una fase gaseosa, ¿no? Eso te dice, pues, la cinética. Y luego te dice, ya, de repente esta reacción también necesita catalizador. ¿Qué características debe tener el catalizador? ¿Y la catálisis de qué tipo puede ser? ¿Puede ser una catálisis homogénea o es una catálisis heterogénea? Entonces las condiciones experimentales exigen que la catálisis sea heterogénea, porque de manera homogénea no lo vas a poder obtener. Pero esta otra reacción sí, puede ser con catálisis homogénea, ¿no? Entonces, por eso la importancia de saber las fases en que reaccionan o intervienen los componentes o las condiciones de reacción, ¿no? Y hay toda, pues, una tecnología de catalizadores, ¿no? Hay toda una franquicia de catalizadores. Hay patentes de por medio, entonces hay que pagar las franquicias correspondientes al uso de una patente, ¿no? Según el producto que tú quieras obtener. Entonces hay gente especializada en el campo de producir catálisis para optimizar rendimientos o obtener más ventajas utilitarias, ¿no? Así de simple. Pero ese ya es campo de la ingeniería química, campo de la físico-química propiamente es la parte de la producción de catalizadores, por ejemplo, ¿no? Es negocio rentable para algunos, ¿no? Que se especializan en ese campo, ¿no? ¿Todos podemos incluir? Sí, si te dedicas a estudiar, pues, ¿no? A investigar con detalles, ¿no? Eso ya son especializaciones. Entonces acá, la bibliografía recomendada, el libro de Petrucci, que está muy bien, ¿no? En este caso, en la parte de cinética. El libro de Petrucci ayuda a este tema, ¿no? Específicamente para la parte de cinética, ahí tiene toda la sección, el capítulo 15, digamos, ¿no? En la edición del 2003, ¿no? Es una editorial española, ¿no? ¿Está bien? En Madrid, ¿no? Prentice Hall. Entonces, ¿qué cosa es la velocidad de reacción? ¿Qué cosa es la velocidad de reacción? Indica el cambio de concentración respecto al tiempo, ¿no? Eso es lo que es la velocidad de reacción. Indica la rapidez con que se produce una reacción, indica el cambio de concentración respecto al tiempo, ¿no? Entonces podemos poner ahí otras cosas, pues, ¿no? Indica el cambio de concentración, ¿no? De concentración de sustancias en función del tiempo en función del tiempo de reacción, ¿no? En función del tiempo de reacción. ¿Cómo será el cambio de concentración de un reactante conforme avance el tiempo? ¿Va aumentando o va disminuyendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo cambia la concentración de los reactantes conforme acaba o circula el tiempo de reacción? ¿Y qué pasa con los productos? ¿Cuál es el cambio de concentración de los productos? ¿Al comienzo hay productos? No, no. Al comienzo no hay productos, más bien van disminuyendo, ¿no? Entonces puedo tener ahí de repente
puedo tener acá una reacción donde indico la concentración de la sustancia y por acá el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces acá la sustancia en un comienzo está a una concentración C sub 0, C sub 0 de la sustancia A que se convierte en B, ¿no? Y luego, conforme avanza el tiempo, entonces esta sustancia llega a un momento en que se convierte en cero. Y luego habrá otra, pues, ¿no? Donde tú tienes ahí que habrá un producto B, ¿no? Que al comienzo es cero y después va aumentando, ¿no? C sub B, ¿no? La concentración de B. Entonces tienes, al comienzo, entonces te das cuenta que hay cambios de concentración conforme avanza el tiempo de reacción. Entonces acá habrá, en el tiempo T, acá tenemos T igual 0, ¿no? T igual 0. Entonces vemos pues que la concentración de A esta diferencia sería el delta de concentración, ¿no? Delta de concentración de A. Y acá, esto de acá, delta de concentración de B. ¿Está bien? Que en este caso es mayor que 0, pero ese delta de concentración de B es menor que 0, ¿sí o no? Es negativo, porque va disminuyendo la concentración de la sustancia A, ¿no? Entonces acá, si quisieras decir la velocidad de reacción en función de A, velocidad de reacción, menos si habla de la velocidad media nada más, ¿no? Menos el cambio de la concentración de A, entre el tiempo, ¿no? Delta T. Velocidad de reacción respecto a A, ¿no? Respecto a A. Y la velocidad de reacción respecto a B. Respecto a B sería simplemente el cambio de concentración de B respecto del tiempo, nada más, ¿no? ¿Por qué le ponemos signo negativo a la concentración, al cambio de concentración de A? Porque la diferencia estado final menos estado inicial es negativo, pues. Y toda velocidad, según lo que tú ya sabes, toda velocidad siempre es positiva, ¿no? ¿No? ¿O hay alguna velocidad que sea negativa, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les dice su física? ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, eso es, ¿no? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Que la velocidad de reacción también depende del mecanismo, ¿no? También depende del mecanismo. Entonces, la serie de pasos, pues de repente el mecanismo es concertado. ¿Qué significa? Reactantes y productos reaccionan simultáneamente. A la vez que se va formando, va disociándose en los enlaces, se van formando enlaces. Un mecanismo, de repente, bimolecular, por ejemplo, ¿no? Concertado en una sola etapa. Pero de repente hay rupturas heterolíticas. Entonces de repente hay un mecanismo de carbocationes, donde la reacción sigue una cinética de primer orden, ¿no? En su etapa más lenta. ¿Está bien? ¿Cómo disminuir? Acá dice, el conocimiento de los mecanismos permite intervenir para cambiar la velocidad de reacción según convenga. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo el mecanismo de reducción que hace que disminuya la capa de ozono? ¿No? La capa de ozono, hay un mecanismo ahí, ¿no? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Es un mecanismo de rupturas homolíticas o de rupturas heterolíticas? Entonces, para eso nos ubicamos, ¿no? ¿En qué estado físico se encuentra la capa de ozono? ¿En estado sólido, líquido o gaseoso? Ahí primero tenemos que pensar eso, ¿sí o no? ¿En qué fase se encuentra? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿La capa de ozono en qué estado de la materia se encuentra? Si no lo saben, ya pues, qué buenos estudiantes son, ¿no? Díganme, muchachos. ¿Me pueden decir o no? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿En qué fase se encuentra la capa de ozono? Demoran mucho en responder, ¿no? Piensen los muchachos, pues, ¿no? Piensen, ¿no? Bueno, ahí nomás vamos a quedar momentáneamente porque ya no hay tiempo para desarrollar más, por lo menos ya tienen una idea de lo que significa la velocidad de reacción, quiénes influyen. Y piensen, ¿cómo disminuirían? Ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo disminuirían la velocidad de descomposición del ozono, ¿no? Ya saben que
La capa de ozono es afectada ¿por quién? Por los gases, en este caso, los freones, por ejemplo, son los freones los que están como componentes volátiles de los aerosoles o sprays, ¿no? Entonces, los freones son uno de los componentes que destruyen la capa de ozono. Entonces, ¿cómo evitar eso? Ah, una cosa es cómo disminuir la velocidad de descomposición. Ah, una cosa es que llegue menos cantidad de ozono, de freones o compuestos de carbono, cloro y flúor a la capa de ozono. Esa es una manera. ¿Y cuál es la otra manera? Bueno, esa es la principal, la mejor, ¿no? Cambiar los componentes, ¿no? Cambiar los componentes. ¿Está bien? Evitar la producción de más ozono, pues, ¿no? Entonces, de esa manera ya, entonces evitaríamos la descomposición del ozono. Entonces, ahí quedamos. Vamos a pasar lista. Pasemos lista, muchachos. A ver, ¿quiénes están? Inche, Presente, profesor. Joguán, Presente, profesor. Juárez, Presente, profesor. Juárez, León Sánchez, Presente, profesor. López Arana, Presente, profesor. López Milla, Presente, profesor. Lozano Morales. Bueno, ya no existe, ¿no? Martínez Romero, Presente, profesor. Matos Águila, Presente, profesor. Mejía Urbina, Presente, profesor. Mendoza Navarro, Presente, profesor. Mesa Albino, Presente, profesor. Monse Fu Ramírez, Presente, profesor. Montes Lozano, Presente, profesor. Navarro Inga, Presente, profesor. Obregón Lima, Presente, profesor. Oroche Oroche, Presente, profesor. Ortiz de Orué, Presente, profesor. Padilla Quintón, Presente, profesor. Palomino Valdivia, Presente, Pedraza González, Presente, profesor. Peralta Gil, Presente, profesor. Quispe Dávalos, Presente, profesor. Quispe Tenorio, Presente, profesor. Ramírez Vega, Presente, profesor. Reyes García, Presente, profesor. ya, Rodríguez Parreño, Presente, profesor. Ruiz Luna, Presente, profesor. Salazar Reyes, Presente, profesor. Salcedo Martínez. Presente, profesor. Bien, jóvenes, entonces han venido todos los que deben venir, excepto que uno ya está retirado, ¿no? Bien, entonces no se olviden. Profesor, una consulta. Dime. Ventaja gases reales, estaba en mundo, en un virtual hay un link. pero Entra todo lo que hemos hecho, ¿no? Gases, generalmente gases ideales, gases reales no creo que les tome. ya. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces que les vaya bien, jóvenes, no olviden entrar a la hora que corresponde al test, activan sus cámaras, no se olviden, al momento que desarrollan el test primero, que son 15 minutos, y luego la segunda parte que ya es en la práctica calificada, ¿no? 5 minutos después va a ser la práctica. ¿Está bien? Y activar sus cámaras. Gracias, muchachos, ¿eh? Que les vaya bien. Hasta luego, entonces.
Hasta luego, profesor. Luego, profesor. Luego. Hasta luego, muchachos, ¿está bien? Vayan a almorzar, refrigérense.